Ya. Bueno, buenas noches a todos los que nos han saludado. Vamos a comenzar con una oración. Padre, gracias por este día. Dice tu palabra, este es el día que ha hecho el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos en él. Padre, te pedimos que en esta noche podamos abrir nuestras mentes, nuestros corazones y nuestros oídos espirituales, Señor, para saber y entender lo que tienes preparado para nosotros, Señor. Padre, te pido que sigas, Señor, obrando en nuestras vidas y que esto está escrito, Señor, según pusiste en mi corazón, pero si hay algo que hay que quitar o agregar, Señor, estamos completamente en tus manos. Tú sabes la necesidad de tu pueblo, la necesidad que tenemos de escuchar palabras frescas, palabras edificantes, Señor. En esta hora te pedimos que tu Espíritu Santo se revele a nuestras vidas y que tu Espíritu Santo hable directamente a nuestras necesidades y a nuestros corazones, Señor. Gracias por los hermanos que fielmente fueron a la reunión, Señor, y por aquellos que también se han conectado, Señor. Permite que durante este tiempo de oración, de estudio bíblico, Señor, podamos tener una conexión completa. Toma el control de las redes de internet, Señor, y que mi teléfono y los teléfonos que están conectados y la interrupción, Señor, que no se haga, Señor, que tú puedas permitir que tu palabra llegue, Señor, a tiempo, Señor. Necesitamos escuchar de ti. Necesitamos un refrigerio de parte tuya, Espíritu Santo. Te damos las gracias, Señor, porque aún siendo siervos, Señor, que no merecemos que tú nos puedas usar, Señor, tú te enfrascas, como yo le decía a mi esposo, tú eres un Dios caprichoso y te encargas, Señor, de que nosotros veamos, Señor, que tú tienes un propósito en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, te alabamos y te bendecimos. Amén y amén. Y bueno, como les había dicho, siempre es como dice mi esposo, para poder sus palabras, es un reto, es una gran bendición y una gran responsabilidad. Nunca había dicho esto, pero en este estudio de hoy siento más que nunca la responsabilidad tan grande de compartir la palabra del Señor. Hoy seguimos con la serie de estudios de personajes bíblicos. Creo que no va a ser muy difícil de adivinar el personaje que me tocó. Ya hemos hablado de sus hijos. Esta mujer que me tocó hoy solamente se menciona 2 veces en la Biblia, por lo que fue muy fácil encontrar mucho de ella, pero no, fue un poco un reto para mí y lo más lindo de compartir no es solo que ustedes vean lo que el Señor puso en mi corazón, sino que el Señor siempre empieza ministrándonos a nosotros. Y bueno, sin más preámbulos, hoy vamos a hablar de una mujer que para mí le puse una mujer admirable. Una mujer que, como les dije, 2 veces solamente en la Biblia se menciona, pero no por eso deja de ser una madre valiente y llena de fe, que tuvo un papel crucial en la historia del pueblo hebreo. Y hablaremos cómo su ejemplo nos puede inspirar en los días de hoy a esta nueva generación y cómo puede ser un puntal fuerte en nuestro caminar espiritual con el Señor. Vamos a estar haciendo un viaje bíblico a través de el antiguo Egipto, vamos a pasar por las aguas del río Nilo y vamos a terminar en el palacio de Faraón. Así que ya saben que voy a estar hablando de Jocabet, la madre del gran líder Moisés. ¿Ok? Jocabet es el significado de este nombre. Encontré varios en las literaturas cristianas, en las literaturas que se habla. Unos dicen que significa la gloria de Jehová, otros el Señor es glorioso, otros la gloria de Dios. Y bueno, para ir un poquito al trasfondo histórico del nombre de este personaje, del nombre no, de este personaje como tal, vamos a comenzar a hablar un poco del contexto para ubicarnos. Vamos a leer Éxodo 1, del 1 al 7. Dice así la palabra del Señor. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Rubén, Simeón, ustedes están ahí, no sé si voy un poquito rápido. Éxodo 1, del 1 al 7. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Dice el versículo 7. Y los hijos de Israel se fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó la tierra de ellos. Como podemos ver en Éxodo 1 al 7, nos habla de que Jacob entró a Egipto con 11 de sus 12 hijos, porque ya José, como saben, José de la Manta, que era gobernador, estaba allá en Egipto, por la hambruna que había, mandó a buscar a su padre y a su familiar. Por tanto, Jacob entró a Egipto
con 11 de sus hijos y toda la familia que venían con ellos. Como podemos ver, Leví era uno de los hijos de Jacob y también Leví fue padre de Jocabed, el personaje del cual vamos a estar hablando. Si vamos a Números 26:59, la primera parte del versículo dice Números 26:59a. La mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. ¿Dónde nació Jocabed? En Egipto. Jocabed no nació en Israel. Cuando ellos emigraron, Jocabed nació dentro de Egipto. Como podemos ver, Jocabed era nieta del patriarca Jacob, hija de Leví. Por lo tanto, como dice el cubano, es de deducir que Jocabed pertenecía a la tribu de los levitas. Recordemos que los levitas, como dice en Deuteronomio, tenían varias funciones dentro del pueblo de Dios. De tarea les dejo Deuteronomio 18 del 1 al 22 y Números 1 del 47 al 53. Me encantó, ahí yo creo que me perdí un poco ahí porque me encantó la historia de los levitas. La había leído un poco por arriba, pero me encantó cómo Dios ordenó las cosas para que los levitas tuvieran todos los deberes bien designados. Perdone, acuérdense que estoy bajo medicamento. Sus deberes designados para hacer su función dentro del templo de Dios. Pero yo dije, bueno, ¿por qué? Cuando entré en la historia de entre Números y de Deuteronomio y los levitas, y ahí estuve un buen rato, dije, ¿por qué escogieron a los levitas si normalmente escogían a los primogénitos en esta parte de siempre se había que el primogénito, y por qué a los levitas? Voy un poquito más atrás. ¿Recuerdan cuando el becerro de oro? Recuerdan que Moisés subió y Aarón y el becerro y varios siguieron en pos de adoración al becerro. Pues una de las cosas que encontré curiosa, algo que aprendí con este estudio y que me llevo para toda mi vida porque es una lección personal que el Señor me dio, algo que aprendí fue que los levitas fueron escogidos por Dios porque fueron los únicos que decidieron, cuando Moisés se paró, pasaron con Moisés y decidieron apartarse del pecado. Y para ver un poquito, rapidito, de dónde saqué esto, porque no es invento mío, no fue ideas mías, Dios honró la fidelidad de los levitas al apartarse del pecado. Y se apuntan, hacen noticas, después lo pueden leer en casa, en Éxodo 32 del 26 al 28 y en Números 3 del 11 al 13, ratifica cómo Dios escogió a los levitas para que fueran un pueblo especial. Y volvemos otra vez, Jocabed nació en Egipto, tierra de esclavitud, tierra de explotación, tierra de inmigración, donde sus padres habían tenido que ir por la hambruna, como habíamos dicho, la hambruna que había en Israel, y para no perecer, fueron llamados a vivir en Egipto por un tiempo, propósito del Señor. Y aunque no era la tierra nativa de ellos sí le enseñaron a sus hijos, a su descendencia, las costumbres y tradiciones y todas las funciones referentes a una familia levita. Ellos, como padre levita, no olvidaron ni violaron los mandamientos que le dio Jehová su Dios allá en Deuteronomio 18, del 1 al 3, vamos a leerlo rapidito. Dice, los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel. De las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán. No tendrán pues heredad entre sus hermanos. Jehová es su heredad, como él les había dicho. Este es el versículo 1 al 3, dice el versículo 5 al 7 de ahí mismo de Deuteronomio 18. Porque le ha escogido Jehová tu Dios de entre todas tus tribus, para que esté para administrar en el nombre de Jehová, él y sus hijos para siempre. Y cuando saliera un levita de alguna de tus ciudades, de entre todo Israel, donde hubiere vivido y viniera con todo el deseo de su alma al lugar que Jehová escogiere, ministrará en el nombre de Jehová su Dios, como todos sus hermanos los levitas que estuvieren allí delante de Jehová. ¿Por qué les digo todo esto? Dios le dijo, ustedes van a ser levitas, ustedes no van a tener heredad, yo voy a ser su heredad. Tremenda promesa. Ojalá el Señor me diga, yo soy tu heredad.
qué mayor heredad que tener al Señor como tu herencia. Y les dijo también, donde quiera que vayas, vas a ministrar, como mismo están ministrando tus hermanos levitas que están allá delante de Jehová. Es decir, no solo cuando salieras del pueblo, ya saliste, tu función de levita, de ministrar, se va a terminar. No, no, no. Como mismo ellos están allá ministrando, donde quiera que tú vayas, tú vas a ministrar a tu Dios. Eso fue algo que me llevé conmigo, un mensaje personal del Señor para mí, donde quiera que vayamos, somos levitas, somos administradores del reino de Dios. No importa si estás en tu trabajo, no importa si mañana te mudas a otra nación, a otro estado de este país, donde quiera que vayas, recuerda, tienes que ministrar sobre el reino de Dios. Eso fue algo que me llevé rapidito y buscando mi curiosidad por qué el Señor había escogido a los levitas, aprendí esta lección. Esta lección también nos enseña que los padres de Jocabed enseñaron a Jocabed la influencia de cómo ser un adorador y un servidor del Señor. ¿Por qué les dijo esto? Porque todo este estudio va a rondar alrededor de cómo la influencia de un padre sobre sus hijos puede cambiar vidas, puede cambiar generaciones, puede cambiar una nación. Vamos a estar hablando de cómo los padres somos un ejemplo a copiar de nuestros hijos. ¿Ok? Bueno, vamos otra vez a Jocabed. Casamiento y maternidad de Jocabed. Jocabed se casó con Amram, hijo de Coab. Éxodo 6, 16 al 20. Habla de la descendencia de los levitas, del linaje de Amram, que era levita también. Les tenía un gráfico, no los puedo enseñar, los tenía de forma manual. El Jocabed, al igual que su esposo hijo de Coré, uno de los hijos de Coab, perdón, uno de los hijos de Leví, tuvo a Amram, y Amram era, por deducción, era el sobrino de Jocabed. Se casaron, recuerden que en aquel tiempo era permitido el casamiento entre parientes. Lo más importante de este casamiento es que se casaron dos personas levitas, por tanto la tradición levita continuaría. Específicamente en Éxodo 6:20 habla de este casamiento y la maternidad de Jocabed. Y Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía, la cual le dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron 137. También en Números 26, 59 dice, la mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Esta dio a luz de Amram a Aarón, a Moisés y a María, su hermana. Este es el dato curioso. El nombre específicamente de Jocabed solo aparece dos veces en la Biblia. En Números 26, 59 y en Éxodo 6:20, cuando habla de su matrimonio y los hijos que tuvo. Es un dato curioso, pero no obstante eso, se habla mucho de la madre, de la hija o de el personaje de Jocabed, aunque no se menciona específicamente su nombre, pero sí hacen referencia a su persona. ¿Ok? Hasta aquí vamos a ir resumiendo. Jocabed proviene de la tribu de Leví, se casa con Amram, que era hijo de Coab, nieto de Leví, levita igual que ella, tienen 3 hijos, Miriam, Aarón y Moisés. ¿Vamos hasta ahí? Ya que no les puedo enseñar el gráfico. Jocabed había tenido una vida de matrimonio de éxito. ¿Qué mayor éxito que tener un casamiento con un levita y tener hijos? ¿Qué más podíamos esperar? Y más aún, cuando sus 3 hijos eran profetas y grandes líderes del pueblo de Dios. Hemos tocado los hijos de Jocabed a través de los estudios bíblicos que han hecho nuestros hermanos, buenísimos. No se lo pierdan, los que no se lo han visto, recuerden, están en YouTube de forma gratuita, pueden verlo cuantas veces necesiten. Pero bueno, para los que no pueden o para los que no son muy informáticos, rapidito, Miriam, conocida como profetisa, adoradora y danzarina, está en Éxodo 15. Aarón, el hermano mayor de Moisés, sumo sacerdote y profeta, junto a Moisés, jugó un papel importante en la liberación del pueblo israelita. Eso está en Éxodo 4. Y en el libro de Levítico también habla de Aarón. Y Moisés, profeta que tuvo el privilegio de hablar con Dios cara a cara, recibió las tablas de los 10 mandamientos y fue el gran líder que guió Dios para sacar a Israel del pueblo de esclavitud. Wow. Creo que si yo fuera Jocabed, ya termino aquí, digo, caballero, me vi un éxito, me casé con un hombre
de mi linaje, seguí las tradiciones de mi pueblo y tuve 3 hijos que delante de los ojos del Señor les sirvieron y fueron grandes personajes que hoy se registran en la Biblia. Yo puedo decir, bueno, bye, se acabó. Como madre estoy completamente satisfecha con los hijos que Dios me dio, con el matrimonio que Dios me dio. Es una linda historia la de Jocabed, ¿verdad? Pero detrás de cada linda historia, de cada gloria, de cada historia donde se refleja la gloria de Dios, hay un detalle, hay una prueba en la cual pasamos. Y es ahí donde entramos a la historia de Jocabed. ¿Sí? Estamos hasta ahí, voy muy rápido, me dejan saber porque no los estoy viendo, me estoy viendo doble yo en la pantalla. ¿Estamos bien? No los oigo. ¿Estamos bien? Amén. Sí, Bueno, amén, okay. amén. No sé por qué no veo más nadie, nada más me veo yo. Dios tendrá su propósito. Entonces volvamos otra vez a Éxodo 1. Jacob entra a Egipto con sus hijos, toda su familia, la descendencia de Jacob se multiplica, José y sus hermanos y toda aquella generación muere. Los hijos de Israel, a pesar de aquello, se siguen multiplicando, fortaleciéndose, a tal punto que llenaron toda la tierra, cumpliendo la promesa que Dios le hizo a Abraham: te multiplicaré y te haré una gran nación. ¿Sí o no? Entonces, hasta ahí estamos, el pueblo bendecido y cumplida la promesa de Abraham sobre la generación que le iba a levantar Dios. Pero se levanta un rey en Egipto que no conoció toda esa historia, todo el trascender del pueblo israelita con Dios. Un rey que no conoció a José. Este rey lo único que ve es unos israelitas que se están reproduciendo a manadas y que no hay forma de exterminarlo, que son fuertes y que ya tienen invadida toda la tierra, inclusive la tierra de Egipto. Unos israelitas que están tomando el terreno de ellos. Este rey tuvo miedo y comenzó a perseguirlos, comenzó a ponerle yugo de opresión, comenzó a esclavizarlos a tal punto que ya fue duro el tiempo que vivió el pueblo de Israel bajo este rey. Él tenía como objetivo eliminarlo. No sabiendo ya qué inventar, se creó en el versículo 15 del capítulo 1, el rey dijo, bueno, ya que hay una forma rápida, ya los que están afuera no los puedo exterminar tan rápido. La única forma, como dice alguien, la única forma de matar las telarañas en tu casa es ir directo a donde están las arañas, ¿sí o no? Entonces, ¿qué dijo? Bueno, voy a hacer algo, voy a ir donde están las parteras y les voy a decir que los niños no pueden nacer. Si es varón, acuérdense que siempre en este tiempo, en estos tiempos de la Biblia, el hijo varón representaba mucho para las generaciones futuras. Si es varón, lo vamos a eliminar. Si es hembra, la vamos a dejar vivir porque el linaje se va desapareciendo. Así que en el versículo 15 del capítulo 1, el rey le dice a las parteras, los niños varones tienen que morir. Las hembras las dejan vivir. Las parteras tuvieron más temor de Dios que de Faraón. Fueron valientes, Dios les dio gracia y ellas permitieron que los hijos varones siguieran creciendo. El rey no estaba de acuerdo con esto y dijo, bueno, ya ahora fui donde están las parteras, quiero eliminar esto de raíz, pero siguen saliendo. Dicen ellas que las mujeres son fuertes, que no, que cuando ya ven, ya las hebreas ya lo tienen afuera, que yo tengo que buscar una forma, parafraseando la historia, para eliminar a todos los israelitas, ya no puedo con ellos. Entonces manda el decreto de que todos los hijos pequeños, los recién nacidos, sean tirados al río. Ya estamos ahí, terminamos el capítulo 1 de Éxodo. Vamos a ver el capítulo 2. Dice, le puse como título mío propio, en nota que tomé para mí misma, Jocabed, la madre escogida con un gran propósito. Dice Éxodo 2. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió. ¡Wow! ¡Qué alegría! ¿Verdad? Recuerden, hasta este punto, si no había tomado, no les había dado el detalle, hasta este punto ya habían 2 hijos de Amram y de Jocabed nacidos, Aarón y Miriam, ¿sí o no? Bueno, Jocabed, una mujer fértil, bendecida por Dios, sale embarazada. Qué alegría trae un embarazo en una familia, inclusive aunque sea uno de los hijos, segundo, tercero, cuarto, numeroso. Siempre un embarazo es una bendición para una familia. Y bueno, imagino las conversaciones de ellos como familia. Aarón, ay, seguro este va a ser un varoncito porque no tengo hijo, no tengo hermano varón y le voy a enseñar cómo hacer las cosas que hacen los varones. Y Miriam, no, yo quiero que sea una hembra.
porque además voy a tener con quién jugar, le voy a enseñar las costumbres, y así mamá vamos a tener quien nos ayude. Por su parte, papá al fin, ¿qué ustedes creen que decía papá? Bueno, en realidad haría falta que fuera un varón para que el linaje estuviera extendido. Y bueno, quizás esas eran las conversaciones, me imagino yo, entre familia, para poner esto un poco más ameno, de acerca de cuál sería el sexo de ese bebé que venía en camino. Recuerden que cuando aquello no había ni baby shower, no había revelación de sexo, no se sabía nada hasta el momento del nacimiento. Pero hay algo, Jochebed, dentro de ella crecía algo. Y quizás Jochebed no se preocupaba tanto por el sexo del bebé, sino por qué iba a ser de ese bebé. Si nacía hembra, no había problema. Una más, Miriam estaría contenta y quizás ella también porque tendría una manito más en la casa. Las mujeres siempre, cualquier mano que nos puedan dar extra nos va a venir bien. Pero si nacía varón, sí, se iba a contentar el corazón de su esposo, el corazón quizás de su hijo varón, pero si nacía varón, había un decreto que ponía en peligro la vida de ese hijo varón. Wow, difícil, ¿verdad? Me imagino cuántos estos 9 meses de embarazo de Jochebed, cuántas oraciones puede haber hecho ella como madre a Dios con esa incertidumbre de qué será lo que traigo en mi vientre. ¿Qué será lo que traigo en mi vientre? Como mujer, ella sabía que Dios tenía un propósito. Era una mujer de Dios y mientras él crecía, este bebé crecía en su vientre, ella disfrutaba su embarazo, seguía orando y disfrutando esta etapa de gestación. Si quieres podemos preguntarle a Yuri, a Jailin, a Giovanna, aquellas hermanas que tienen más de un hijo. Cada embarazo se disfruta de una forma diferente. Aún máxime cuando algunos embarazos no vienen con el pronóstico deseado, siempre es una bendición y se disfruta. Pero quizás llegó un momento en la etapa de embarazo en que el matrimonio comenzó a preocuparse porque ya estaba llegando el nacimiento. Ya estaba llegando el momento de saber qué era lo que venía dentro de ese vientre, cuál era el sexo de ese bebé. Vamos a seguir con el versículo 2 del capítulo 2. Dice, la que concibió y dio a luz un hijo. Ahí está la revelación del sexo. Hijo, era varón lo que traía Jochebed en su vientre. Llegó el momento esperado de conocer al bebé. ¡Wow! Varón. ¡Wow! Celebración, los padres, es un momento que es inevitable celebrar. Como les dije, su padre orgulloso, el hermano dando brincos, Jochebed alegre por su bebé en los brazos, agradecida a Dios porque su bebé se veía saludable, pero sin dejar de recordar el edicto terrible del rey sobre los hijos varones que nacieran. A este punto de la historia empieza a complicarse las cosas en la familia, en el matrimonio. Lejos de quizás sentir una bendición grande por la llegada del bebé, junto con la bendición llegó la preocupación. ¿Qué va a pasar con este bebé? ¿Sí o no? Dios, tú sabes lo que está pasando alrededor de nosotros. Tú sabes el edicto que hay sobre los hijos varones. ¿Por qué permitiste que este hijo varón naciera? ¿Por qué no nació hembra? Quizás más adelante me hubieras dado un hijo varón. Quizás, te imagino, fueron cuestionamientos de ellos. Quizás ni llegaron a preguntarlo, quizás confiaban un poco más en Dios de lo que nosotros nos imaginamos. Pero lo que sí tenemos que estar pendientes es que eran seres humanos que vivían en la carne. Y es inevitable, como seres humanos, que sintamos preocupación ante algunas situaciones en nuestra vida. ¿Sí o no? ¿Vamos conmigo? No los puedo ver. Por lo menos los que están conectados al teléfono, pues díganme sí para yo saber que el audio está llegando. ¿Está bien? La felicidad mezclada con el miedo de perder un hijo debe ser una carga pesada de sobrellevar. Esta era una carga que estaba sobre los hombros de esta familia y especialmente sobre los hombros de Jochebed y su esposo. ¿Cómo esconderíamos un bebé? ¿Qué hacer para que se salve? Dios mío, tú sabes lo que pasaría. ¿Por qué, varón? ¿Por qué nos tocó vivir esto? ¿Será que te equivocaste? Quizás muchos de nosotros en esta situación pensáramos así. ¿Cuántos desconfiamos del plan de Dios cuando las cosas no van como nosotros planeamos? Yo tengo que admitir que a veces he desconfiado y le he pedido perdón, Señor, perdóname, porque cuando veo el final, digo, Señor, perdóname, porque en un momento desconfié de tu plan. Y creo que a muchos nos ha pasado lo mismo.
Vamos a leer Éxodo 2:2, la parte C de este versículo. He desmenuzado este pequeño versículo en A, B y C porque es como el momento de tensión. Quiero que nos ubiquemos en el momento de tensión que está viviendo la familia. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. ¿Qué pasaría en estos 3 meses donde el bebé estuvo escondido? ¿Estarían planificando qué hacer con el bebé? O quizás simple y llanamente su fe era mayor que la de nosotros y estaban orando y esperando la respuesta del plan de Dios para ese bebé. Cosas que Dios puso en mi corazón y dije, Dios me dijo, quizás no eran como tú, quizás la fe de ella, y por seguro, la fe de ella y de ellos era más grande que la que nosotros tenemos hoy en día. Quizás en estos 3 meses, escondiendo al bebé, fue la forma que encontraron para esperar la respuesta de Dios. Una madre, como decimos, siempre vemos a nuestros bebés hermosos. Dice el versículo, y viendo lo que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Su mamá lo veía hermoso. Todas nosotros vemos, y no solo las mamás. ¿Quién cuando ve a un niño recién nacido? A veces no están tan lindos, pero ¡ay, qué lindo, qué cosita más linda! Porque es que es una cosa tierna y entonces uno lo ve como algo hermoso. Pero la Jochebed fue una madre diferente. Vamos a ver lo que dice Hechos 7:20. Dice Hechos 7:20. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Sus padres no sabían cuál era el plan de Dios sobre su hijo, pero sí sabían por fe que ese bebé era enviado con un propósito especial. A pesar de las circunstancias que los rodeaban, ellos decidieron por fe cuidar de la vida de ese bebé, no importando todo lo que estaba pasando alrededor. Dice Hebreos 11:23, que es el capítulo de la fe. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Ahora me pregunto y les pregunto, ¿cuántos de ustedes, los que estamos aquí, tendríamos esa fe de estos 2 siervos de Dios a pesar de esas circunstancias para ver el propósito de Dios sobre la vida de nuestros hijos? No importando esas situaciones adversas que quizás estén enfrentando hoy mismo nuestros hijos, que pueden ser situaciones de salud, situaciones de caminos alejados del Señor, situaciones de adicción, situaciones de donde nosotros como padres no podemos hacer nada humanamente y sin embargo, ¿cuántos a pesar de eso podemos ver por fe el propósito de Dios en ese hijo perdido, en ese hijo que está en riesgo de salud? ¿Cuántos de nosotros seríamos capaces de hacer eso, de ver a pesar de lo que nos rodea? ¿Cuántos seríamos capaces de confiar con esa fe inquebrantable de este matrimonio, a pesar del dolor que pueda llevar esta situación que estamos atravesando? ¿Cuántos veíamos que quizás ese hijo está enfermo, quizás ese hijo está alejado? ¿Cuántos seríamos capaces de confiar con una fe inquebrantable en Dios, que Dios tiene un plan sobre la vida de tu hijo? ¿Cuántos seríamos capaces, como dice la escritura en 2 Corintios, la tengo aquí frente a mí en un cuadro que tengo grande en mi sala, el Señor me habló, cuántos seríamos capaces de caminar por fe y no por vista, confiando que la vida de nuestros hijos está en la mano de nuestro Señor? ¿Cuántos? Dios tocó mucho mi corazón, Dios ministró mucho mi corazón, pero dice el Señor en Jeremías 29:11, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para darnos el fin deseado. Si vamos al versículo 3, ya han pasado 3 meses ocultando al bebé. No se puede seguir escondiendo un bebé. Qué difícil sería. Yo no me imagino cómo tú puedes esconder un niño. No ahora que hay ventanas de impacto, que hay un tete, que hay tantas cosas para entretener a un bebé. ¿Cómo tú puedes esconder en aquellas condiciones de vida? Remontémonos en el pasado, en la época que están viviendo esta familia. Remontémonos ahí. ¿Cómo ellos pudieron esconder ese bebé por 3 meses? ¿Cómo no pudo nadie escuchar el llanto, nadie percatarse de que esta señora estaba embarazada y bueno, ¿qué fue lo que parió? Porque ella se ve que no tiene el bebé en sus brazos. ¿Cuánto tuvieron que hacer ellos para poder esconder ese bebé? Dice el versículo 3, Jochebed
le puse madre de gran fe, dice el versículo 3, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafeteó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. La respuesta llegó. El plan de Dios se activó. Yocabed, familia, ya lo tuvimos por 3 meses, hasta aquí, como dice la palabra, hasta aquí el Señor nos acompañó, hasta aquí lo pudimos tener callados, pero como las cosas de Dios, cuando el plan de Dios empieza a cumplirse, nada lo puede silenciar. Cuando Dios decide poner su plan en marcha, nada de lo que pase alrededor de tu vida va a silenciar ese. Y si Dios quiere que su plan sea spray, ahora en inglés y español, regado, dicho a boca abierta, Dios lo va a hacer. Por 3 meses hubo silencio, pudieron esconder al bebé, pero a los 3 meses Dios dijo, hasta aquí, basta ya de esconder al niño. La respuesta llegó, el plan de Dios se activó, humanamente hicieron lo que pudieron, pero no lo pudieron esconder más. Es importante tener la fe de Yocabed, que puso en su fe en acción. Ella creía en Dios, pero la puso en acción. ¿Cómo se demuestra esa acción, esa fe en acción? Dice que ella calafateó. Déjeme volver al versículo. Vamos a volver al versículo. Un momentico. Pero no pudiendo ocultarle más, tomó una arquilla de juncos, la calafeteó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Llegó mi momento, hasta aquí. Tengo que poner esta fe, yo confío en que Dios va a hacer algo, pero llegó el momento en que tengo que accionar. Hizo algo, puso el bebé para frasear la historia en un canasto y lo puso a las orillas del río. Qué importante es tener una fe en acción. Sí, muchos tenemos, ay, sí, yo confío en Dios, pero yo confío en Dios, Él va a hacer algo. ¿Qué estás haciendo con esa fe? ¿La estás poniendo en acción? Hay muchas formas de poner la fe en acción. En este caso, la forma fue crear un lugar donde el niño humanamente estuviera a salvo, pero ponerlo en el río, donde las condiciones del río, solamente la mano de Dios iban a permitir la protección y la preservación de esa vida. Humanamente, ella hizo lo que podía, ella hizo lo que su fe la mandó a hacer, construir algo y poner al bebé ahí y dejarlo en manos de Dios. Desde su punto de vista humano, soltarlo en las aguas era más peligroso, que quizás ella dijo, bueno, si suelto aquí, no sé qué es más peligroso. Un momentico, que se me quiere apagar la batería. No se sabe que era más peligroso si dejar al bebé escondido y que lo descubrieran los hebreos, o dejarlo a las orillas del río Nilo y que Dios se encargara de su destino. Yocabed confiaba en Dios. Dice el Salmo 33:18 en la Nueva Traducción Viviente, pero el Señor vela por los que le temen, por aquellos que confían en su amor inagotable. Wow, lindo este versículo que relaciona la fe de Yocabed y el confiar en el Señor. Pero el Señor vela por los que le temen, por aquellos que confían en su amor inagotable. Y si algo sabía Yocabed era que Dios amaba su familia y especialmente amaba a este bebé que ella se lo estaba dejando en sus brazos. Dice el versículo 4 de Éxodo 2, Yocabed le puse madre que enseña a sus hijos a seguir las instrucciones de Dios. Versículo 4, vemos entrar en acción también a la hermana de Moisés. Dice el versículo textualmente, y una hermana suya se puso a lo lejos para ver qué le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño y he aquí el niño lloraba. Miriam siguió el proceso de la canasta, ¿verdad? Miriam se escondió. Recuerden, Miriam no decía que era una muchacha de avanzada edad, quizás era una muchachilla y una doncella, perdón, es la palabra. Y Miriam, ¿qué hizo? Por el río siguió diciendo, déjame ver qué pasa con mi hermano. Déjame ver qué va a pasar con esto que mi mamá
dejó en el río con esto que mi mamá dejó en manos de Dios. Por eso le puse a esta parte del versículo, a esta parte de la historia, Jocabed, madre que enseña a sus hijos a seguir las instrucciones de Dios. Miriam, siendo una niña, fue guiada por su mamá, y Miriam sabía que si su mamá le decía, haz esto, ella tenía que hacerlo, porque su mamá era una mujer de discernimiento y sabía lo que estaba haciendo. Pero yo me pregunté, ¿por qué arriesgar a una niña a seguir los pasos? Quizás, sabe Dios, a la orilla del río, me imagino que hay yepazales, que hay cosas, quizás esta muchachita no estaba diestra en caminar por ahí. ¿Por qué esa niña era la que tenía que seguir quizás con la vista o seguir un poco más de cerca la ruta que su hermano iba a trazar a través del río? ¿Por qué no fue su papá? Yo me pregunto, no sé, quizás yo soy un poco más curiosa o quizás, no sé, me gusta que las cosas estén más explícitas y yo digo, ¿por qué no su papá? ¿Por qué no yo acabé que era con tanto discernimiento, tenía tanta fe? ¿Por qué ella misma no fue? Quizás fue porque sus padres, guiados por Dios, encontraron que al mandar a Miriam era una forma sutil de que no se notara la preocupación tan grande, a pesar de que ellos confiaban en Dios. En el fondo, nunca olvidemos, son seres humanos que viven en la carne y se sentían preocupados. Miriam era un escape para que no se notara que estaban tratando de saber cuál era el destino final de ese niño. No quiero decirle todavía el nombre de este niño a través del río. También puedo sacar de estas preguntas curiosas que yo misma me hice, puedo sacar que Dios quería demostrarnos a nosotros hoy en día y quizás también a aquellos padres que dentro de su plan Él puede usar a todas las personas para que ese plan sea cumplido. Dios decidió usar a Miriam para que fuera la vigilante de ese bebé a través del río. Además que sería, como decimos, la persona perfecta por sus condiciones, su edad, alguien que no iban a sospechar. Dios quería demostrar, yo puedo usar una niña, porque más adelante vamos a confirmar cómo Dios usó a esa niña para seguir el cumplimiento de su plan. Dios puede usar a cualquiera, a cualquier edad, que esté dispuesto a seguir sus propósitos, que esté dispuesto a servir. Dios puso gracias primeramente sobre ese bebé en el río y después sobre su hermana para cumplir su propósito. Si vamos al versículo 6, la parte B, dice, y teniendo compasión de él, dijo de los niños de los hebreos es decir, habíamos quedado en que la niña sigue al hermano, se encuentra la hija de Faraón con el niño y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es esto. Si vamos a Proverbios 16, 7, uno dice, wow, este niño estuvo cara a cara con el enemigo, la hija de Faraón. Como dicen en Cuba, hijo de gato, caza ratón. Si era la hija de Faraón, lo menos que uno esperaba, si reconoció que era un niño hebreo y su papá estaba persiguiendo, lo que es lo más lógico de pensar humanamente, va a ser algo malo con el niño. Pero dice la palabra del Señor en Proverbios 16, 7, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. El propósito de Dios cara a cara frente al enemigo, en manos del enemigo, y qué manera de complicarse esa historia, pero Dios es fiel y Dios es bueno. Dios puso gracia sobre Moisés y sobre su hermana. Dice el versículo 7, entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Wow, una niña con chispa, una niña guiada por Dios, una niña con la gracia de Dios sobre ella. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija del Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Wow, nuestro Dios es increíble. Él no deja de asombrarme. No tengo palabras. De verdad que cuando pasé por esta parte del estudio bíblico, cuando leí estos versículos conocidos, muchas veces, ¿cuántos hemos oído hablar de Moisés y todo el nacimiento de Moisés y todo? Pero siempre, como dice la palabra del Señor, es viva y eficaz y tiene algo fresco, algo nuevo que enseñarnos. Y yo dije, Señor, tú eres tan grande, cuánto peligro de que tu propósito en manos del enemigo, cara a cara, y que cuando una simple doncella, ¿qué iba a significar la palabra de una niña, de una doncella,
frente a la hija de Faraón, y más aún que la hija de Faraón hiciera caso a esta niña. Todas las instrucciones hechas por esta niña fueron aceptadas por todas las recomendaciones hechas por esta niña, fueron aceptadas por la hija de Faraón. Solamente encontré una respuesta: la gracia de Dios sobre sus hijos. Es algo que no nos podemos explicar. La gracia de Dios sobre sus hijos hace posible milagros que humanamente no se pueden explicar. Tengan eso pendiente, porque es algo que en algún momento de su vida lo van a necesitar. Recordar que la gracia de Dios sobre tu vida va a hacer cosas que jamás te vas a imaginar. Que la gracia de Dios sobre los tuyos, sobre tus bendiciones, sobre las cosas que Dios te entrega en tus manos, ni aún el enemigo rondándolas o tratando de eliminarlas va a poder. Tengan eso pendiente, fue algo que me ministró muchísimo a mi vida, y a veces me pongo a pensar en tantas historias bíblicas que hemos leído, y la verdad que Dios no solamente ahí, siempre ha demostrado que Él está en control de todo, aún en control de nuestros enemigos. ¿Cuántas veces hemos oído testimonio de las cosas grandes que ha hecho Dios? ¿Cuántas veces Dios nos ha hecho cosas grandes a nosotros? Señor, la verdad que estás escapado. Vaya, yo no sé cómo me voy a salir de esto. Y el Señor, de una forma ingeniosa, sale y nos da la victoria. Sale y se glorifica en la situación en la que estemos pasando. El Señor no solo salvó al bebé, sino que honró la fe de esa madre que confió en Él. Vamos otra vez al versículo 9. Dice, yo le puse Jocabed, madre que fue honrada por sus actos. Dice el versículo 9, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño. Esta es la hija de Faraón. Cuando vino la mamá de Miriam, la hija de Faraón directamente le da una instrucción a la mamá del bebé: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer siguió la instrucción, tomó su niño y lo crió. ¡Wow! ¡Qué recompensa tan grande de parte del Señor! El Señor recompensa a los que son fieles en fe y fieles a su palabra. Dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo recogeremos. No nos cansemos de trabajar en la obra del Señor, porque sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nunca lo que hagamos para el Señor va a ser en vano. Y si le honramos, le glorificamos y ponemos su nombre por encima de todo lo que nos rodea, por encima de todo lo que nos preocupa, Dios se va a encargar de honrarnos y de bendecirnos. Dios no es deudor de nadie. El Señor no es deudor. Y el Señor honra nuestros actos de obediencia, nuestros actos de fe. Esto es un ejemplo vivo de que no solo le devolvió a su hijo, sino que te voy a pagar. ¡Wow! ¿Qué mayor grandeza de nuestro Dios, qué mayor gloria! Te lo voy a devolver, pero no es que te lo voy a devolver y ya, no, te lo voy a devolver y con creces, te lo voy a devolver y tu enemigo va a pagar por la crianza. Quizás si ella no hubiera seguido los planes del Señor, hubiera pasado varias cosas. Una, el bebé no hubiera sobrevivido. Dos, vamos a suponer que en el mejor de los casos el bebé sobrevivió, pero a ella no le iban a pagar por ser la mamá del niño. Sin embargo, Dios le devuelve a su bebé. Ella lo perdió, lo entregó en las manos del Señor, lo dejó todo en sus manos, y Dios se lo devuelve, y se lo devuelve triplemente bendecido. Vas a criarlo y te van a pagar por eso. Y no solo, y recuerden, al pagarle era una forma de proveer la alimentación a su casa. Acuérdense que ahora éramos ¿cuántos? Éramos 5. Ese bebé vino con una bendición grande. Ese bebé tenía propósito en los caminos de Dios. Jocabed tenía de nuevo a su hijo en sus brazos. Jocabed, doblemente recompensada. El plan de Dios nunca falla. Dice la palabra del Señor en el Salmo 33:11. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre. Sus propósitos nunca serán frustrados. Llévense como un resumen de este versículo 9, el Salmo 33:11. Yo le doy gracias a Dios porque nunca había visto la correlación que había entre esta parte de la Escritura y las promesas del Señor. El Señor completamente en todas, desde Génesis hasta Apocalipsis, entrelaza. Toda la palabra del Señor es entrelazada para confirmarse una y otra vez las promesas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, inclusive dentro del mismo
del Antiguo Testamento, él entrelaza y dice, confirmo, confirmo y confirmo que mi promesa se va a cumplir. Salmo 33:11, llévenlos para su casa, Nueva Traducción Viviente. Pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre. Sus propósitos nunca serán frustrados. Recuerden eso, los planes que el Señor tiene para tu vida se van a mantener firmes a pesar de todo. Y el propósito de Dios nunca, ni nada, ni nadie, ni tan siquiera tú puedes frustrar ese propósito de Dios. En su tiempo se va a cumplir. Vamos al versículo 10, le puse a Jocabed, una madre obediente. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohibió y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Wow, pobre esta madre, la verdad, se merece una medalla de la que todavía no hay récord Guinness que registre el tamaño de esa medalla. Lo tuvo que dejarlo ir, lo recupera con bendición, y ahora tuvo que, por obediencia y por cumplir su palabra con la hija de Faraón, una vez que estuvo criado, lo trajo de nuevo a la hija de Faraón. Y esta no solo le bastó que se lo devolvieran, sino, como dice ahí, lo prohibió. Y le dijo, ahora te voy a poner el nombre, Moisés, porque lo saqué de las aguas. Es decir, ahora yo soy la madre adoptiva legalmente, ya hiciste tu parte, lo amamantaste, la parte biológica la cumpliste. Ese fue tu papel. Pero ahora yo soy la madre adoptiva. Y le voy a poner por nombre Moisés, porque lo saqué de las aguas, simple y llanamente. Ese era el punto de vista de yo, a mi forma de entender este pasaje de la Biblia, el punto de vista de la hija de Faraón. Bueno, y ella diría, bueno, fui suficiente que confíe en ti, te lo di para que lo criara, ya me lo trajiste, olvídalo. Segunda separación de una madre de su hijo. Qué duro debe ser. No quisiera imaginar. No quisiera imaginar cómo esta mujer grandiosa pudo por 2 veces separarse de su hijo, desprenderse de algo que creció en su vientre, de algo que ella sabía que tenía un propósito, pero sin olvidar el propósito. Yo creo que ese fue el motor impulsor por el cual ella, a pesar de su corazón de madre, fue capaz de dejarlo. ¿A quién se parece? ¿De verdad? ¿A quién se parece Jocabed? De tal manera amó Dios a su hijo, que dio a su hijo unigénito. Dios dio lo mayor que tenía porque nosotros fuéramos salvos. Jocabed, al igual que nuestro Señor, dio a su hijo porque sabía que había un propósito grande de salvación, de liberación a través de ese hijo. Quizás ella no sabía todo el plan de Dios, pero sabía que había algo grande detrás de ese bebé y que tenía que soltarlo para que se cumpliera eso. ¿Cuántos somos capaces de hacer eso como ella? Dice la Escritura en Proverbios 22:6, Nueva Traducción Viviente. Dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. Jocabed tuvo un tiempo con su hijo, le enseñó lo que pudo, aprovechó ese tiempo que Dios le permitió con su hijo, no solo para ayudarlo a crecer biológicamente, para darle de comer, sino para ayudarlo a fortalecer, a fundamentar su fe espiritual. Llegó el momento en que ahora tenía que entregar a su hijo. Quizás 2 cosas tranquilizaban el alma de esta madre. Una, que ella hizo su función, lo cuidó biológicamente. 2, estaba en paz porque sabía que había aprovechado el tiempo que Dios le había permitido cuando le devolvió a su hijo. Había enseñado a su hijo a creer y a crecer en los caminos del Señor. ¿Vamos hasta ahí? En Moisés se cumplió la palabra del Señor que dice, encomienda, lleva a tus hijos de pequeño, para parafrasear, enséñale al Señor y aun cuando fuera viejo no se apartará. Jocabed sabía que eso iba a pasar. Jocabed sabía que su tiempo de crianza había terminado. Dice el Éxodo 2:11, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y lo vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente
salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Hasta ahí vemos confirmación de que lo que le enseñó Jocabed a su hijo Moisés se cumplió. Jocabed dice que ya crecido, Moisés salió a sus hermanos y vio lo que estaba pasando en el pueblo. Vamos a ubicarnos de nuevo. Jocabed lo deja, no tengo una edad exacta, pero él termina de crecer en palacio. ¿Cuántos niños nacidos en la iglesia, cuando llegan a la juventud, pierden el camino? Y a veces nos preguntamos porque las generaciones están, el mundo está perdido, porque tantas cosas que nos ponemos de excusas o pretextos, porque los jóvenes a veces nacen en la iglesia, aprenden del Señor y cuando hay una cierta edad van al mundo, a veces hasta en las universidades. Vamos a poner como un preámbulo que la universidad es el palacio de Faraón donde tienen que ir nuestros hijos, donde tenemos que soltarlos, ya no están bajo nuestra sala, y tenemos que enviarlos ahí. Vamos a poner imaginativamente que el palacio de Faraón, donde está todo lo que no queremos para nuestros hijos, es la universidad. Es el momento en que ya tienen 18 años y tienen que vivir y estar fuera de nuestro alcance. Si tu hijo aprendió los caminos del Señor, dice la palabra del Señor, y si el Señor lo dice, Él no miente. Instruye al niño en sus caminos y aún cuando fuera viejo no se apartará. A pesar de que hay un tiempo en nuestras vidas, aunque muchos sé que han nacido en caminos cristianos y se han apartado, pero a su tiempo están otra vez en los caminos. Hay un tiempo que hay que dejar ir a nuestros hijos al mundo. Hay que dejarlos a que choquen con esta sociedad que nos está rodeando y que es tan fuerte o es peor que lo que vivió quizás Moisés en el palacio de Faraón. Pero Moisés tenía una fe arraigada por lo que le enseñó su madre. Me recuerda también Timoteo, que fue enseñado por su madre y por su abuela, ¿sí o no? Y que le decía: recuerda lo que te enseñaron tu madre y tu abuela. El papel de los padres, no voy a enfocarme solamente en la madre, en las abuelas, el papel de un padre sobre la vida de su hijo es crucial. Siempre le hablo a mis hijos, siempre les hablo quizás a veces un poquito más allá de la edad que tienen, pero les hablo para que estén entendidos que yo hago todo lo posible humanamente, todo lo que Dios pone a mi corazón y al corazón de mi esposo como padres, de educar a nuestros hijos. Siempre le decimos a nuestros hijos: hay una edad en que ya nosotros no vamos a responder por ustedes, pero mientras yo tenga que responder por eso que nos dio Dios, yo tengo que hacer todo lo que esté al alcance de mis manos para que ellos aprendan del Señor. Si aprenden o no, si siguen o no, eso está en manos del Señor. Pero mi parte como padre, la parte de mi esposo, estoy hablando de mi parte porque estoy hablando aquí, estoy hablando, acuérdense, somos una sola carne. Cuando digo mi parte, estoy hablando de mi esposo. Nunca dejo a mi esposo atrás porque es una guía en mi familia. Nuestro papel como padres es guiar a nuestros hijos. Vemos muchos padres que cambian el enfoque de los hijos, priorizan cosas en los hijos. Y esto es algo que está rondando en mi vida. Y quizás desde el miércoles con los niños compartí. Hay muchos niños que tienen ansia, lo estamos viendo, están los testimonios ahí vigentes de la semana pasada, del campamento de verano. Nuestros niños, nuestros jóvenes están ansiosos del Señor. Pero a veces nosotros los padres echamos a perder el plan de Dios porque no estamos siendo guiados por lo que Dios quiere hacer, porque estamos llevándonos por lo que nosotros creemos que es mejor, porque estamos siendo flojos, porque a veces es difícil en esta generación decirle no a tu hijo cuando aún padres cristianos están haciendo cosas que tú dices, wow, y quizás esos niños en sus mentes están, bueno, pero este niño también es cristiano y lo dejan hacer. Es difícil, pero ¿saben qué? Recuerden, Jocabed fue una madre recompensada por su fe. Los padres que hoy sacrifiquemos cosas, los padres que hoy quizás me pasa con mi esposo y hemos encontrado momentos en que yo oro y digo: Señor, qué difícil es ser papá hoy en día, porque les digo, dentro de la iglesia, no vamos a hablar del mundo, porque a veces nos enfocamos en el mundo. Dentro de la iglesia hay padres que no están enseñándole a sus hijos la prioridad de buscar el reino de Dios primeramente, y todo lo demás va a ser añadido. Dentro de la iglesia
A mí me cuesta. Les voy a decir un testimonio personal. Mi hijo David tiene muchos dones. Mi hijo Daniel también. Quizás uno más que otro se expresa, pero sé que ellos tienen sus dones. Sé que Dios tiene un propósito con él. Mi hijo David le gusta mucho el fútbol y todos los días coge su pelota y va y el fútbol. Y yo me sentaba con él y le he dicho, me duele como madre no poder complacerte en ponerte en un club de fútbol. Me duele porque sé que mi hijo, quizás se lo ponga un club de fútbol, va a ser bueno, quizás puede llegar a algún lugar, pero ¿sabes qué? Me he sentado con mi hijo, no una, no dos, no tres, varias veces me he sentado y le he dicho, mi prioridad como madre para ti en estos tiempos, mi prioridad para ti, la prioridad de papi para ti, para tu hermano, en estos tiempos que estamos viviendo, que son tiempos finales, no es que tú seas un deportista. Quizás yendo al deporte eres un evangelista y evangelizas a todo tu equipo, pero no he sentido de parte del Señor que la prioridad de mis hijos, de los hijos míos, los de esta casa, míos, de mi esposo, sea que mis hijos sean deportistas. Yo sé que mis hijos tienen un propósito grande en Dios. ¿Cuál es? No sé, puede ser pastor, evangelista, o simple y llanamente un misionero, o simple y llanamente alguien que barre los bancos de la iglesia. Lo único que siempre le pedí a Dios, mucho antes de estar en mi bien, dame hijos para dedicártelos a ti. Ese es mi pacto con el Señor. Le pedí hijos y se los voy a dedicar. Y mientras yo viva, mientras pueda, voy a guiarlos junto con mi esposa a los caminos del Señor. Me duele, he soltado lágrimas como madre. Le he pedido a Dios que le hable al corazón de mi hijo, porque es triste ver cómo tu hijo todos los días está luchando por su sueño, pero quizás su sueño de niño no es el sueño que tú como padre has visto que Dios tiene para él. Quizás un niño no tiene discernimiento suficiente para ver lo que Dios tiene para su futuro, pero tú como padre, si tienes una conexión con Dios, vas a tener un discernimiento de los planes que Dios tiene para sus hijos. Dios tiene un plan para tu hijo. Ten conexión con Dios, así como tenía Jocabet, que desde que lo vio hermoso, pero dice la palabra, no lo vio hermoso porque físicamente era hermoso, sino porque lo vio hermoso, porque más adelante en la escritura habla que era hermoso delante de los ojos de Dios, y eso fue lo que vio Jocabet, un niño que delante de Dios era un niño diferente, y Jocabet se enfocó en eso que Dios le puso para su hijo, y cuesta, créanme que cuesta lágrimas, cuesta caras de enojo, cuesta el que no te entienda, y cuesta más aún cuando un hermano cristiano tuyo te cuestiona delante de tu hijo, porque me ha pasado, ¿por qué tú no lo pones en tal deporte? Oye, no seas tacaño, porque me ha pasado, nos ha pasado a nosotros como padres, no seas tacaño, oye, invierte, ¿sabes qué? No es un problema de dinero, no es un problema de, si yo no tengo el suficiente tiempo para dedicarle a mis hijos y enseñarles todo lo que yo quisiera enseñarles acerca de la palabra, ¿cómo yo voy a tener tiempo para dedicarle horas para que vayan al deporte? Si yo no tengo 4 horas, 10 horas a la semana para sentarme con mis hijos y escudriñar la palabra, ¿cómo yo voy a tener tiempo para llevarle un deporte? No es una cuestión de dinero, es una cuestión de prioridades. Y se lo he dicho a mis hijos, así mismo como se lo estoy diciendo hoy. Mi prioridad no es que ustedes sean deportistas, mi prioridad es que ustedes aprendan del Señor. Para un día, cuando yo esté delante del Señor, quizás me reproche muchas cosas que no hice, pero por lo menos nuestro papel como padre nos va a decir, hicieron lo que pudieron. Lo demás, después de una edad, le va a tocar a ellos decidir, porque todos tenemos que tener un encuentro con el Señor, porque la salvación no es algo que se hereda, no es algo generacional, no, yo sí, por mis hijos, no, pero mi parte como padre, nuestra parte es educar al niño y después, entonces, él decidirá qué va a hacer. Así como Moisés fue educado con Jocabet, cuando Moisés tuvo el tiempo, él sintió ese dolor, él se crió en palacio, terminó de criarse en palacio, rodeado de gente mala, rodeado, sabe Dios de cuántas costumbres, que quizás si su fe no hubiera estado tan arraigada, él se hubiera apartado, no hubiéramos sabido más nada de Moisés. Sin embargo, cuando él creció, él vio todo lo que estaba pasando con los hebreos, él tuvo empatía con el pueblo hebreo y él llegó al punto en que hasta mató a un egipcio por defender a uno de sus hermanos, de su pueblo. Después, Moisés, para terminar un poco la historia, Moisés tiene que huir porque pensando que esto que había pasado
iba a pasar desapercibido, tuvo que huir, pero en esa huida, el propósito de Dios, la mano de Dios siempre estuvo ahí. En este punto de la historia en que Moisés tiene que huir por miedo a que Faraón lo matara, no sabemos, no encontré una en la Biblia y no me gusta guiarme por literatura humana porque si no está en la Biblia, si lo dice la Biblia yo lo creo, pero no la encontré en la Biblia, la parte en que dice si Jocabed estaba vivo o no cuando Moisés tuvo que escapar a Madián, a la tierra de Madián donde habitó 40 años. Lo que sí sé es que Moisés, una vez cumplido sus 40 años allá en Madián, una vez que fue preparado como líder, cuando él fue el líder que llevó a esa gran nación, que lo sacó de la esclavitud, junto a Moisés estaba Aarón y su hermana Miriam. Lo que sí sé, tampoco dice la Biblia si Jocabed supo de Moisés y Jocabed vio la grandeza de la gloria de Dios sobre Moisés, cómo Dios usó a Moisés, eso no lo encontré. Lo que sí sé es que el legado que dejó esta madre perduró. La forma en que ella crió a sus hijos perduró, porque lo dice que Moisés junto con Aarón y con Miriam fueron líderes, y Moisés el gran líder, Aarón su ayudante, Miriam la danzarina, que se gozaron cuando el pueblo de Israel fue llevado a la liberación. Así que creo que Miriam Jocabed se merece un gran aplauso. También el padre no lo menciona, pero vamos a aplaudir a estos padres que en realidad vean todo el contexto de esta historia y el final es buen siervo y fiel. Ella fue fiel con sus hijos, ella fue fiel en la crianza de sus hijos, al punto que ellos fueron los escogidos, ellos fueron líderes de esa gran misión que era la liberación del pueblo de Israel. Después de este análisis, no sé si pudieron seguir el hilo de toda esta historia. Hay 5 cosas que aprendí a modo de resumen de la vida de Jocabed. Una, como ya les dije, Jocabed tenía una relación grande con Dios, a un punto tan grande que le permitió el discernimiento. Por eso entendió que su hijo tenía propósito. 2, Jocabed era una mujer de fe. Cuando no supo qué hacer, después de 3 meses escondiéndolo, confió plenamente en el plan de Dios y se dejó guiar. 3, no tuvo miedo a Faraón, fue una mujer valiente. A pesar de las circunstancias, no dudó en seguir el plan de Dios, no importando arriesgar la vida de su bebé, sino también su vida, porque cuando se presentó delante de la hija de Faraón, ella puede haber dicho, ven acá, qué casualidad, tú tienes para amamantar. Ella no tuvo miedo, siguió el plan de Dios. 4, fue capaz de renunciar a su hijo, no una, sino más de una vez, para que se cumpliese el plan de Dios sobre su vida. Y 5, cumplió su parte dentro del plan de Dios, instruyó a su hijo en los caminos del Señor. Solamente quiero despedirme y dejarlo con esta reflexión de varias preguntas que también yo me voy a quedar con ellas, y cada vez que recuerde este tiempo que estuve preparándome para compartir con ustedes, voy a reflexionar también. ¿Seríamos capaces de seguir el ejemplo de Jocabed? Yaima, ¿tú serías capaz de llevar ese ejemplo siguiendo estos cinco aspectos que aprendiste de su vida? ¿Serías capaz de seguir el ejemplo, Yaima, de Jocabed? ¿Seríamos capaces de que hoy nosotros estamos arriesgando todo o dejando todo lo que tenemos atrás por obedecer el plan de Dios? ¿Será que Dios hoy nos está llamando a capítulos en nuestra relación con Él y en el modo en que confiamos en Él? ¿Será que estamos queriendo ejecutar el plan de Dios, el que nosotros creemos que está bien, sobre la vida de nuestros hijos, sobre nuestra vida, o estamos confiando en el plan de Dios? Que Dios los bendiga. Espero que haya sido un estudio donde aprendieron de que Dios honra a los que le sirven, Dios honra a los que le obedecen, y Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas y para la vida de nuestra familia. Y quiero compartirles este cuadrito que me regaló una hermana hace muchos años. Mis niños tenían 1 año. Fue regalo de cumpleaños de la hermana Marieta, a quien admiro muchísimo, y está en 3 de Juan 4, lo tengo puesto en el cuarto de mis niños. Dice, no tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en verdad. Creo que si Jocabed hoy estuviera viva, diría lo mismo que yo. Yo quisiera que
un día lo compartí, el día que yo no esté en esta tierra, si hay una frase que debiera recordarme, es esta: si mis hijos se recuerdan de mí o quisieran recordarme con gozo, que recuerden siempre mis hijos que no tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en verdad. Y que también es uno de los versículos que me acompaña, que yo y mi casa serviremos al Señor. Que Dios me los bendiga y tengan pendiente siempre esto. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, nada lo va a frustrar, nada va a parar ese propósito, pero debemos alinearnos al plan y al propósito de Dios. Que Dios me los bendiga a todos.